Teleimpacto, lo que necesitas saber. Saludos dominicanos en todo el territorio de la República. Les habla por Apoyar la Anita y Agenda Nacional, desde luego que tiene que ocuparse de esta experiencia que podemos darnos golpes en el pecho y darle muchas gracias a Dios de que nos haya tratado con misericordia. Porque nosotros estamos presenciando el resultado de la imprevisión, la falta de planificación y también la incompetencia. Si ese ciclón hubiera atravesado la República como atravesó la isla de Puerto Rico, bueno, yo no sé ni qué decirles. Yo quiero decirles que, habiéndonos librado de los efectos directos del ciclón y estando donde estamos, en la capital de la República, lejos de la costa norte, donde hizo mayores estragos que eran previsibles, porque si tuviéramos tenido la desdicha de que el huracán golpeara con sus vientos huracanados, los daños serían una cosa, pero cuando llueve sin los efectos de sus vientos huracanados, la desgracia de este país es enorme. No solo porque se producen inundaciones, que es casi el grito de la naturaleza rescatando sus cauces originales en los ríos y creando nuevas avenidas de descarga cuando se ha abusado de la descarga o del almacenaje de los depósitos de agua mal manejados. Hace un rato escuchaba yo en otro programa, otro canal, a un ingeniero describiendo cómo estuvo a punto Santiago de los Caballeros de ser casi barrido con una descarga de la presa de Tavera por el mal manejo que tenía el ingeniero que estaba a cargo en ese momento, hace unos años atrás. Hemos estado viviendo así, como en el borde del precipicio. Yo debo decirles que donde vivo hubo una avería que a las 5 de la tarde determinó que los edificios donde nosotros vivimos, en la parte de ese gran proyecto que hizo Balaguer, que se llama el condominio Jardines del Embajador o condominio Embajador, son alrededor de 80,000 metros cuadrados, con un frente hacia la entrada del Hotel Embajador, otro frente hacia la Sarasota y otro frente hacia la calle Pedro Bovea, donde hay 15 edificios de 3 plantas, de 9 apartamentos cada uno. Y súmele a eso entonces 8 edificios de 10 plantas en el centro del condominio. Ahí hay más de 225 familias, una ciudad. Bueno, pues la avería que comenzó a las 5 de la tarde, todavía a las 10 de la noche no había llegado ninguna cuadrilla a atender las repetidas llamadas que hacíamos a los teléfonos que tenemos disponibles. Bueno, pues para no hacerles largo el cuento, yo tuve que irme a dormir donde mi hija, que vive, gracias a Dios, casi en el mismo condominio, porque está en la esquina, pero en la opuesta, en la esquina Sarasota, porque sabíamos que no iba a llegar, como no llegó, la cuadrilla que tenía que arreglar el problema. Es decir, que a las 10 de la noche todavía se fueron y en la mañana, a eso de las 9 de la mañana, no había aparecido nadie
arreglar la avería. ¿Qué estaba pasando? ¿Se había fallado en reportar la avería? No. Nosotros reportábamos al teléfono que tenemos disponible desde Sur, pero ahí lo que hay son unos oficinistas que reciben entonces de la parte operativa de Sur, o sea, donde están los ingenieros que están en las calles, haciendo y deshaciendo, enfrentando a los problemas o dejándolos sin resolver. Y entonces les pasan informaciones según los circuitos a las oficinas de Sur, a donde uno tiene el teléfono para llamar. Y ahí es cuando reciben las llamadas y los pedidos de angustiosos o angustiados a veces de ayuda. Estamos en un apagón, vengan a resolver esto. Y pasa el tiempo. Sí, en el tiempo más pronto posible, esa es una frasecita acuñada que tienen. Y debemos resolver el problema. Ellos lo tienen ahora bajo un sistema que uno da el número del contrato y ellos saben qué está quejando a ese circuito. Y le dicen a uno, no, en tal tiempo nosotros estaremos en condición de reponer el servicio. Y cuando son programados, ellos saben exactamente a qué hora le pueden devolver el servicio. Cuando es una avería ya es más impredecible, ¿no? Pero se supone que de acuerdo con la naturaleza de la avería, los ingenieros pueden decir esto no puede tomar 1 hora o 2 horas. Y entonces orientan la respuesta que se le da al que llama angustiado porque está sin el servicio. Bueno, pero a veces lo que hay es un divorcio total entre lo que se nos dice y lo que sucede. Yo he tenido oportunidades donde he llamado para preguntar y me dicen, no, eso va a tomar 1 hora para que regrese. Y no han pasado 5 minutos cuando ya estaba el servicio otra vez disponible. Es decir que hay una falta de organización increíble, tanto así que tienen la dirección mía equivocada. Me hicieron ir personalmente a las oficinas de Desur allá en la extensión Rómulo Betancourt, aquí en la Caonabo, para hacer yo personalmente la rectificación. Me hicieron ir allá porque por teléfono no la quisieron aceptar. Y aún así, va a pasar casi 1 año que lo hice y todavía tienen mal el teléfono, perdón, la dirección de mi residencia, es decir, del cliente, o sea, la ficha, la tienen mal. Cuando yo llamo y me identifico, doy el número del contrato, me dicen, sí, usted está en la Sarasota, número no sé qué cuánto. Óigame, señor, ya yo he corregido eso 1 y otra vez. Bueno, pues, yo tengo que decirle, no, mire, nosotros estamos en la calle, pero vea, portón número 12, edificios 6 y 4, estamos sin energía. Desde las 5 de la tarde a las 10 de la noche fueron a tratar de corregirlo. Se produjo un estallido, la cuadrilla dijo, no, tiene que venir otra cuadrilla. Bueno, esa otra cuadrilla no llegó nunca. Hoy entonces a las 9 de la mañana y llamando siempre a Edesur al teléfono, sí, digo, pero por favor, póngale una emergencia porque es que nosotros estamos sin el servicio desde ayer, todos los inversores se han descargado. Todo eso de los inversores son las inversiones a las que nos obligó a la clase media, el descuido de Joaquín Balaguer sobre el sistema eléctrico nacional. Él se empeñó en su plan de construcciones hasta el punto de que hizo el monumento al almirante de la Mar Océana y la ciudad apagada. O sea, se prendían las luces y proyectaban en las nubes la cruz, pero la ciudad estaba totalmente apagada. Y fue cuando nosotros teníamos que hacer cola para ir a comprar combustible, porque no había combustible, porque no se le había pagado la cuenta a Venezuela. Venezuela había suspendido los despachos, en fin, un desastre. Eso lo hizo Joaquín Balaguer. Él hizo cosas buenas, por ejemplo, el parque donde vivimos fue un acierto de él. Es una reproducción del concepto de la ciudad jardín del gran arquitecto Le Corbusier, francés. Y yo se lo enseñé
ese concepto a los alumnos en la universidad. Yo no trabajé con Joaquín Balaguer, pero mis alumnos sí. Y ellos estuvieron a mano, para fortuna de la ciudad capital, para que se aplicara el concepto de la ciudad jardín en ese hermoso proyecto que se llama todavía Jardines del Embajador, que tiene enfrente entonces Jardines de Bellavista, que lo hizo también otro grupo de mis alumnos. Bueno, ¿qué pasa con eso? Que esos edificios, esos conjuntos, tienen instalaciones soterradas. Y para atender cualquier falla de las instalaciones soterradas se necesita una brigada especial que se llama la Brigada de Soterrados. ¿Ustedes saben cuántas brigadas de soterrados hay para cubrir todo el territorio de Edesur? Una. Y el territorio de Edesur comienza en la avenida Tiradentes hacia el oeste hasta llegar a Pedernales. Y cuando hay juegos, esa brigada tiene instrucciones de ir y sentarse allá en el estadio Quisqueya y no moverse de ahí hasta que el juego termina para atender cualquier cosa que se presente, porque los juegos tienen prioridad. Cuando se produce un apagón en el condominio nuestro y hay juego, hay que sentarse a esperar. Bueno, ¿qué hicimos nosotros la clase media para escapar a las imprevisiones o la falta de planificación del Joaquín Balaguer? Que nos metimos a invertir en tinacos que están en los techos, que se llenan con bombas que están en cisterna, que no necesitaríamos si estuviera funcionando bien el acueducto con la presión necesaria, pero como no la tiene, necesitamos cisterna y una bomba impelente para que nos llegue el agua con presión. Eso se aprovecha para llenar los tinacos que están en la azotea y cuando se va la luz, entonces nosotros podemos contar con que tenemos agua por gravedad, ¿no? Pero ya hemos tenido que hacer una inversión en el tinaco, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Que también vamos a tener la falla eléctrica. ¿Cómo nos cubrimos de eso? Bueno, o poner una planta que funcione a disposición de nosotros, es una planta individual por cada familia, o poner un inversor a base de baterías, que es la solución que estaba más al alcance de una clase media, que ya no puede hacer esa inversión, porque esta política económica que tenemos implantada en este país, gracias a Leonel Fernández Reina y al PLD, que se ha adherido a esa política, ya la clase media ha ido perdiendo su poder adquisitivo al punto que ya no podemos hacer las cosas que podíamos hacer antes. Esa forma de protegernos de las imprevisiones de los gobiernos a base de un inversor o de poner un tinaco, ya no lo podemos hacer, porque todo ha subido menos el poder adquisitivo de la moneda con que se nos paga, incluyendo las pensiones. Pero tenemos un Banco Central que dice que todo está muy bien. Bueno, pues ¿cuál es la experiencia que tenemos con todo esto? Que para resolver los problemas del condominio Embajador, yo tenía, de todos los habitantes del condominio, el único que tenía el teléfono que resolvía el problema era Paulín Espaillat. ¿Cuál fue la situación que se presentó? Que la persona que para mí resultaba clave fue trasladada a otras funciones y ya se nos hizo inalcanzable y no podíamos localizarle para poder presentarle un pedido de ayuda urgente. Por favor, mete la mano y haz que vengan esta gente de las brigadas que se supone que deben tener un periodo razonable de tiempo para atender una llamada donde hay un apagón reportado. Bueno, pues no, y puede pasar que te dicen, no, bueno, estamos haciendo todo el esfuerzo para resolver el problema en el tiempo más pronto posible. Y digo, el tiempo más pronto posible de un día para otro. Eso es eficiencia. Bueno, pues lo que quiero decir es que se nos había hecho cuesta arriba resolver el problema
porque la única persona a quien yo tenía acceso, pues ya no estaba en esas funciones. Gracias a Dios, yo pude localizarla en el día de hoy. Y esa persona me dio los teléfonos de los responsables del funcionamiento o del desfuncionamiento de las redes y de los problemas de las redes y de los servicios a nosotros los clientes. Tan así que yo llamé y en 10 minutos estaba la brigada ahí. La que no apareció de un día para otro, ¿no? Yo llamé, le interpelé por su nombre a la persona responsable, un ingeniero, me identifiqué y le dije, bueno, usted quizás no me conoce, pero yo fui secretario técnico de la presidencia y presidente de la Refinería Dominicana de Petróleo 4 años. Y eso quizás lo puso a pensar de que yo debo tener muchas relaciones en este gobierno, porque no habían pasado 10 minutos y la brigada estaba ahí y resolvió el problema. ¿Qué quiere decir y cuál es la enseñanza que nos ha dejado esto? Que si usted no tiene el teléfono clave, usted no resuelve absolutamente nada, porque usted se la va a pasar dando vueltas o lo van a poner a dar vueltas sin que los problemas se resuelvan. Y yo entonces voy a hacer la siguiente sugerencia. Edesur debe poner otro teléfono que responda no a la parte administrativa donde le cobran a usted y donde lo siguen a ver si usted está al día o no está al día, y cuando usted no está al día inmediatamente le suspenden el servicio y lo tienen ya sistematizado y con computadoras para determinar a distancia cómo suspenderle el servicio a usted. Pero no tienen esa eficiencia para darle el servicio cuando se interrumpe. Y además otra cosa, de acuerdo con la legislación vigente, cuando le suspenden el servicio, debe haber una compensación económica en la factura. Nunca la han aplicado. Nunca. Tiene uno que empeñarse en un reclamo y después de meses y de estar usted quizás dando viajes de un sitio para otro, le atienden el reclamo y le compensen lo que debían compensar. Pero eso debe ser automático, como que debería ser automático que un gobierno que va incrementándole a usted el costo de la vida y que lleva además un coeficiente en el Banco Central que se llama índice de precio al consumidor, sea utilizado para indexar automáticamente año por año en el momento en que se formule el presupuesto del año que sigue, se haga la indexación de todos los salarios del Estado. Eso es lo que debe ser. ¿Lo está haciendo el PLD? No. Y además hay que decir que ningún partido de los que están ahí como oposición se han ocupado de la clase media. Se están ocupando de auspiciar la inversión extranjera, como he escuchado yo una y otra vez a Luis Abinader, diciendo que va a quitar todos los obstáculos que existan todavía para que las inversiones extranjeras puedan venir libremente a invertir aquí. Esa inversión extranjera es la que tiene fastidiada a este país. Y gracias a que llegó un señor que se llama Donald Trump a Estados Unidos, enemigo de los tratados de libre comercio, y de todas esas tratativas que nos dejó la globalización neoliberal y que nos trajo a este país Leonel Fernández con el PLD a la cabeza. Bueno, gracias a que Donald Trump llegó, tenemos la esperanza de que todo eso desaparezca, y que se cambie todo eso. Y algunas señales ya están llegando, de los cambios que hay que esperar en la economía de la nación, en virtud de lo que nos dejó la dictadura de los banqueros judíos, que se largaron de Estados Unidos, se fueron a China, y desde China están complicándole la vida al mundo entero, haciendo tratativas con Latinoamérica. Ahí, por cierto, vi al embajador de Venezuela hablando disparate. Y no tengo que guardarle ningún protocolo ni nada que se le parezca, porque él representa a un gobierno
que está desgobernando a su país, que se llama el gobierno de Maduro. Además, la presencia de PDVSA en la refinería dominicana de petróleo fue una violación a la Constitución de la República, que de las varias que hizo Leonel Fernández, esta haciendo, digamos, una trapacería con las finanzas de la República. Como se le estaba atrasando el pago de la factura con Venezuela, bueno, pues hicieron una transacción. Vamos a entregarle la mitad de las acciones de la refinería dominicana de petróleo, cuando la Constitución de la República dice que eso tiene que estar 100% en manos del Estado. Ah, pues negociaron eso. ¿Cuál es la situación? Que finalmente, y en un paso que hay que felicitar a quien quiera que se le ocurrió, el gobierno dominicano compró toda la deuda que teníamos con Venezuela. ¿Producto de qué? Bueno, de que providencialmente también la crisis que ha traído Maduro a Venezuela le hacía necesario vender todas sus acreencias a un buen precio, y se aprovechó eso y el país pudo comprar su deuda y salir de eso. Ahora la pregunta es si ya no le debíamos nada a Venezuela, porque sigue PDVSA en las refinerías de petróleo. Bueno, pues Felucho Jiménez le propuso a la nación que se compraran esas acciones, lo poco que se podía quedar debiendo, que veo ahora el embajador de Venezuela diciendo que son 45 millones de dólares lo que se le debe. Bueno, pero 45 millones se lo gasta cualquiera de los departamentos que andan despalotando el presupuesto de la nación. ¿Por qué no se paga eso que queda y se saca a esa gente de ahí? Bueno, pues nadie le hizo caso a la propuesta de Felucho de que se comprara la totalidad de las acciones y se recuperara la soberanía de la República en materia de refinación. Bueno, pero estoy mencionando todo esto para demostrar el desgobierno que tenemos. Pero un desgobierno tal que la crónica que uno ve en el periódico, lo único que uno ve por todas partes, todo esto, todos los daños que ha dejado el huracán, todos los periódicos llenos de lo que es el testimonio del descuido en que hemos tenido a la mayor parte de la población dominicana. Óigame, las vistas que pasan por la televisión de cómo han estado, bueno, se va y se le hace una crónica de su situación producto de las inundaciones, de las precipitaciones que eran previsibles. O sea, se sabía, no va a haber los efectos de los vientos huracanados, pero va a llover mucho y ya todos los terrenos están saturados, van a haber derrumbes, ¿no? Laderas que se van a desprender, a deslizar. ¿Por qué? Bueno, porque eso es la conformación geológica y morfológica de la nación. Pero como nosotros no hemos planificado nada, pues no estamos preparados para eso y además hemos permitido que áreas inundables se llenen de casas, de las casas de los infelices. Y cuando uno ve esa crónica, a uno se le parte el alma. No solamente por verlos con 2, 3 y 4 pies de agua dentro de su casita, sino viendo las casitas donde están viviendo, señor. Que eso es lo que no se justifica en un país donde hay tantos millonarios corruptos. Ustedes saben la contabilidad que tiene Oxfam sobre los millonarios dominicanos, que tenemos 265 multimillonarios cuya suma de las fortunas todas da el 50% del Producto Interno Bruto de la nación. Y eso hace ya casi un año que hicieron esos numeritos. Pero eso es lo que nos llevan, la contabilidad que nos hacen desde fuera. 265 multimillonarios aquí en la República Dominicana, no extranjeros, no, los dominicanos. Entonces, cuando uno ve cómo se está viviendo en ese otro extremo, uno se llena de indignación. Y uno quisiera estar 100 años atrás cuando
se fusilaba a la gente aquí. Ya lo he mencionado antes en este programa y quizás mucha gente va a decir, no, ahí hay un loco que está hablando de fusilamiento. Bueno, sí, fusilamiento, porque hubo hasta así fusilamientos injustos como los que hizo Pedro Santana, ¿no? Pero la verdad es que hay cosas que están sucediendo que no merecen otra cosa, porque se nos está robando de una manera increíble. Pero yo a veces pienso que para yo protestar, siendo yo de clase media, y que yo puedo todavía sobrevenir a que esas pensiones escasas que me llegan de una vida dedicada al servicio público, pero todavía puedo sobrevivir. Pero esos infelices se están muriendo donde están sin las inundaciones que les han caído encima. Entonces yo digo, nosotros no estamos haciendo nada de lo que debemos hacer. Hicimos una ley, bueno, ahí está todavía en estudio la ley de ordenamiento territorial de la nación. Que yo diga, no, devuélvanla, porque yo la hojeé. Digo, es una ley que no tiene un solo mapa de la nación. ¿Y cómo vamos a ordenar el territorio sin tener la cartografía necesaria para decir, esto es lo que somos, y esto es lo que debemos preservar, y esto es lo que no debemos hacer, y estas son las zonas que debemos limpiar? No, nada de eso está lleno de textos, ¿no? Para consagrar nuevas jurisdicciones. Ustedes no vieron que quieren crear ahora nuevas provincias, para tener más legisladores de esos que tenemos llenos ahí, donde tenemos los jefes de las casas de apuestas, representados ahí, junto con algunos narcotraficantes. Eso es lo que tenemos de Congreso, con excepciones, desde luego, que, en fin, de personas que tienen nuestro respeto. Pero ese es el Congreso que hemos llegado con esta caricatura del territorio de democracia que tenemos. Hicimos una ley de armas y se lo advertí a Hito. Digo, eso no va a resolver el problema. ¿Por qué? Porque si usted no va a desarmar a los delincuentes, ¿cómo usted va a desarmar a la población? Y hemos hecho un Intran, y desde el principio le dije a Tobías Crespo, eso debió ser un ministerio de transporte. Me dice, sí, pero Ventura Camejo dijo que había demasiados ministerios. Ajá. Y no es muchos ministerios, que haya un ministerio de la mujer, un ministerio de juventud, y 2 ministerios de educación, y uno de la cultura separado por aquí y por allá. Y no tenemos los ministerios que necesitamos. Es que esto está totalmente desarticulado como nación. Y nosotros no estamos resolviendo los problemas, los estamos aumentando. De manera que la expresión final ya de mis reflexiones de hoy son de que ahora mismo tenemos que sentarnos a pensar cómo rescatar a esas pobres gente que están viviendo en la condición que están viviendo. Y no abandonado con los inventos que tiene Danilo Medina, de que la nueva barquita, para incentivar que ellos vengan a la ciudad a meterse en las zonas de alto riesgo, para entonces hacer nuevos contratos como los que tienen ya formulados para la zona de Domingo Sabio, y ya tienen consignado de que 7.600 millones de pesos para que los ingenieros se los metan en los bolsillos, porque en esas construcciones no caben esos infelices porque no tienen con qué pagarlo, como está pasando con la nueva barquita y la vieja barquita. Estos disparates los está haciendo el PLD del gobierno. Mientras tanto, la ciudadanía tiene que ver asombrada el silencio con que se está consumando la fusión con Haití. ¿Por qué? Porque nadie quiere hablar de eso. Pero ya a eso le vamos a dedicar el tiempo que amerita, tomarle cuenta a este desgobierno que tenemos de las culpas en que está incurriendo respecto de la traición a la nación de Juan Pablo Duarte. Les habla Leopoldo Espaillá Anita. Hasta luego.